Bueno, pues vamos a hacer una mesa bastante especial porque vamos a tratar un tema diferente, un tema que no habíamos abordado nunca en los congresos de atención farmacéutica y que probablemente si hace 10 años nos hubieran dicho que íbamos a abordar, hubiéramos dicho, estáis locos, estáis locas. Esto no es un problema. El abastecimiento de medicamentos, por favor. Bueno, pues no era un problema hace 10 o 15 años, pero ahora yo creo que todos sabemos que realmente sí que lo es. Y cuando planteamos este congreso dijimos que íbamos a hacer una mesa internacional, un pequeño encuentro iberoamericano, porque a los dos lados del Atlántico hay farmacéuticas, hay farmacéuticos y hay personas que necesitan que les atendamos y que necesitan medicamentos y que en algunos casos no los tienen. Y antes podíamos pensar que no los tienen pues porque viven en la selva, donde es difícil llegar, y eso sabe muy bien Mario porque él es responsable de hacer llegar esos medicamentos a una población pues muchísimo más dispersa que la de España, y probablemente a él le habrá dado hasta ganas de reír cuando hablábamos aquí de despoblación o de problemas de acceso, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre un continente y otro? Para hablar de estos temas y para hablar lo que sucede aquí y lo que sucede en otras partes del mundo, contamos con ponentes de excepción, sin duda ninguna. El primero, un amigo de hace muchos años. Empezamos trabajando juntos el tema de formulación magistral y luego cada uno hemos ido por nuestro lado. Enrique Ordieres, yo creo que no necesita presentación y no precisamente porque sea impresentable. Porque es una de las personas más presentables que conozco. Actualmente es presidente de Laboratorios CINFA, fue también presidente del Colegio de Farmacéuticos de Vizcaya. Tuve el placer y el privilegio de que fuese mi presidente después de haber sido mi compañero en el grupo de formulación. A continuación intervendrá Matilde Sánchez de Reyes. Ella es la única farmacéutica comunitaria de la mesa. Qué rareza, ¿verdad? Una mesa en la que solo hay una farmacéutica comunitaria. Y además no viene a hablar como farmacéutica comunitaria, sino como presidenta de la Federación de Empresas de Distribución Farmacéutica, FEDIFAR, que tiene mucho que decir en el tema de la distribución de medicamentos, de conseguir que las personas reciban sus medicamentos a través de las farmacias porque las farmacias las habéis recibido previamente. A continuación, Mario, a quien ya he citado antes, Mario Viñas. Él es farmacéutico especialista en farmacia hospitalaria y actualmente es el gerente de estimación y control de bienes estratégicos en el Perú. Y finalmente, una persona de un país al que bueno, a mí me unen lazos familiares recientes, Luzdari Terán Mercado. También es farmacéutica especialista en farmacia hospitalaria y nos va a contar la realidad que ellos viven en Colombia. Se han puesto de acuerdo ambas personas del otro lado del Atlántico para contar un poco versiones un poquito diferentes y darnos una panorámica de lo que sucede. Sin más, Enrique, adelante. Muchas gracias. Gracias, Juan, por tu presentación de amigo. Se ha notado por lo impresentable sobre todo. Bueno, efectivamente Juan y yo somos amigos desde hace pues 30 y pico años, 35 años, y empezamos juntos en algo que a mí me ha marcado mucho en la vida, incluso en la vida industrial, que es la formulación magistral. Porque la fabricación de medicamentos también hay que hacerla con rigor, aunque se haga a pequeña escala. Bueno, yo voy a hablar un poco con la visión de una compañía líder nacional de fabricación de medicamentos, no solo de fabricación, de desarrollo, de investigación, de comercialización, y que además somos el grupo que más medicamentos ponemos a disposición de los pacientes españoles. Y eso es el grupo CINFA, un grupo especial, porque, bueno, no voy a entrar aquí a hablar de lo que es CINFA. Y bueno, pues quizá hablar de desabastecimiento, de falta de suministro, quizá ya está un poco manido, ¿no? Y yo, revisando un poco cuestiones que se han publicado, pues igual efectivamente todos decimos un poco lo mismo. Pero bueno, yo voy a contar algunas anécdotas y me gusta mucho hablar del valor del medicamento. Y traigo, bueno, yo soy enfermo crónico, como muchos de los que estáis aquí, y esto es un medicamento. Y creo que todos deberíamos empezar por hablar del valor de los medicamentos y no del precio, y por poner en valor lo que hay detrás de un medicamento. Y es verdad que, y a veces es difícil pensar que incluso ni siquiera los farmacéuticos a veces somos conscientes de la complejidad del medicamento. Es un producto ya tan de uso común
todo el mundo lleva en su bolsillo un blister, me da igual, un ibuprofeno, un paracetamol o cualquier otra cosa, y no somos conscientes de la complejidad de todo lo que hay detrás, aunque el precio de ese comprimido sea 3 céntimos o 8 céntimos a PVP IVA. A PVP IVA. Bueno, ¿qué pasa con el desabastecimiento? Bueno, lo primero, el desabastecimiento es un desajuste entre la oferta y la demanda. Y como en cualquier desajuste, pues hay dos parámetros, la oferta y la demanda. La demanda en el mundo farmacéutico es muy difícil de prever y muy difícil de controlar, porque hay muchísimos factores, que luego daré alguno de ellos, ¿no? Y luego, efectivamente, la oferta es más fácil. La oferta cuesta dinero y luego la oferta también cuesta, sobre todo, tiempo. Y yo voy a hablar mucho de los tiempos de reacción ante cambios en la demanda y ante cambios en las circunstancias, ¿no? Y empiezo hablando de la globalización, porque bueno, quizá nos han vendido o hemos estado pensando todos desde hace muchos años con la globalización como la solución a muchas cosas y qué bien somos un mundo global y, bueno, la globalización tiene sus cosas buenas, pero también tiene sus cosas malas. La pandemia nos ha traído muchas enseñanzas de lo que es la globalización y de los problemas que trae, ¿no? Efectivamente, en muchos países en Europa que, en fin, hemos siempre estado en la cabeza de la I+D, del mundo farma, bueno, en muchos casos hemos perdido oportunidades de desarrollar incluso mercados, incluso algún tipo de productos que lo hemos banalizado y lo hemos permitido que se vaya a otros países, ¿no? A veces por temas económicos, a veces por temas medioambientales, la fabricación de materias primas, por ejemplo, aunque, ojo, porque en España hay, luego veremos algún dato, ¿no? Hay bastantes fábricas de materias primas, pero algo tan sencillo como las mascarillas que nos ha enseñado la COVID, bueno, pues que habíamos derivado la fabricación de este tipo de productos sanitarios a países que por cuestión de coste pues dejamos de tener interés en ellas. ¿Y qué ha pasado durante la COVID? Que hemos estado sin mascarillas y hemos sido hasta tan valientes de decir que no eran ni necesarias porque no las teníamos, ¿no? En fin, son cuestiones que a veces parece mentira que hayamos vivido estas situaciones, ¿no? Acercándonos un poquito más a lo nuestro, hay cantidad de productos, y voy a hablar también de los excipientes, porque el API, la materia prima, bueno, pues tiene cierto valor, pero los excipientes también hemos perdido mucha capacidad de fabricación de excipientes, pero no solo en Europa frente a otros países, sino que incluso globalmente se nos han salido del mercado farmacéutico. Parece impensable cómo productos, pues yo qué sé, como el alcohol. El alcohol se está pagando más en el mundo energético de la energía que en el mundo de la farmacia, que en el mundo farmacéutico. O algunos tipos de almidones, en fin, cantidad de cuestiones que el aceite de girasol, por ejemplo, tan importante para las cápsulas de gelatina blanda, para disolver en él muchos productos liposolubles, bueno, pues resulta que se han ido a otros mercados y en el mundo farma los fabricantes han dejado de hacerlos o lo fabrican por campañas, ¿no? Entonces, si la campaña de fabricar algún tipo de excipiente es mayo, como en julio tengas una necesidad, te esperas hasta el siguiente mayo, ¿eh? Esto es así, esto es la globalización. Bueno, la COVID ha cambiado muchísimas cosas, ¿no? Por lo menos para nosotros, a nivel de empresa, y luego darle algún dato importante de fabricación, la gestión de las personas o de las bajas o de las ausencias de las personas en los momentos críticos fue terrible, ¿eh? Pero cuando digo terrible, es terrible, porque cada mañana te levantabas y no sabías en la fábrica quién podía ir a trabajar y quién podía fabricar o quién podía estar en un equipo necesario de fabricación o de acondicionado, lo que fuera. Os doy 2 o 3 datos, yo qué sé. En diciembre del año 21, en diciembre del 20... No, del 21, perdón, porque en Navarra, además, en fin, la 6ª etapa de COVID tuvo muchísima incidencia, pues perdimos, si no me equivoco, en torno a 148 turnos de fabricación. Pero es que en enero del 22, 176 turnos de fabricación. Turnos de fabricación para una determinada etapa del medicamento. Acondicionado, por ejemplo, emblistado. Un turno de fabricación, pensar que a 60 blisters por minuto, a 60 blisters... 6 blisters por segundo, a 360 blisters por minuto, pues son varios miles y miles y miles perdiendo un turno. Si has perdido en un mes 170 turnos, quiere decir que, en fin, efectivamente no todos los turnos que se pierden son de lo mismo, porque nos hagamos un poco de idea de la dimensión, ¿no?
Bueno, la globalización, la guerra de Ucrania. En fin, nosotros cuando vimos lo que empezaba a pasar en China, ya bueno, adquirimos muchas materias primas porque, en fin, para intentar cubrir o intentar evitar que hubiera problemas de abastecimiento. Cuando Ucrania y Rusia, lo primero que miras es qué proveedores tengo en Ucrania y en Rusia. Ninguno. Bueno, ya no me importa, ¿no? Pero resulta que tu proveedor y voy a hablar de dos materiales de acondicionado, de cartón, o tu proveedor de aluminio para los blisters, aunque no viene de Ucrania ni nada, pues el aluminio, que es un aluminio de 700 micras especial para el mundo farma, aunque no tuviéramos el proveedor, el 25% de esa materia prima para el aluminio venía de Rusia y de Ucrania, ¿no? Con lo cual, tu proveedor, aunque esté en Canadá, tiene un exceso de demanda y tú no eres capaz de reaccionar o no es capaz de reaccionar ante esa demanda que tiene para poder suministrar. Y estos son meses y meses. Luego daré algún dato más, ¿no? Bueno, suministros y luego los costes. En fin, de costes no os voy a decir lo que os cuesta la luz, pero nuestro producto final está con precio regulado, con lo cual aquí también hay otro problema. Al final, toda la capacidad logística mundial ha estado bastante limitada en la pandemia y a partir de la pandemia todos estamos acostumbrados a pedir por Internet, cada pedidito es una furgoneta, una caja por ciento de cartón, y aquí vienen cantidad de problemas de cartón. He hablado del aluminio, pero el cartón, el 25% de la pasta de celulosa venía de los bosques de Rusia. Y encima hay una demanda de papel y cartón porque como todos queremos evitar los plásticos, pues en estos momentos en el mundo no hay capacidad suficiente para producir papel y cartón. Y una parte importante de los problemas que tenemos para suministrar los medicamentos venía de los estuches o de los prospectos. Más cosas, algunos problemas más específicos. He hablado de globalización, aunque ya me he metido en algunos específicos, ¿no? Bueno, fabricación de APIs, excipientes y medicamentos. Lo he dicho, ahora estamos ya mejor con los APIs, pero efectivamente, por temas sobre todo medioambientales, Europa ha ido derivando a otros países y hay principios activos que exclusivamente se fabrican en la India o en China. Y claro, nos acordamos de ellos cuando realmente necesitamos, ¿no? Excipientes, me preocupan muchísimo los excipientes porque a veces lo banalizamos, pero cuando tú tienes un problema en un API, tienes un problema para 3 presentaciones. Pero como tengas un problema en un excipiente, lo tuvimos hace unos años con la cutina, que lo tienes en 70 presentaciones diferentes, pues, en fin, te afecta a 70 presentaciones. Y no creáis que cambiar de API o de excipiente es de la noche a la mañana. O sea, cambiar de API, de proveedor de API, pueden ser en torno a 2 años. Entre pedidos, por supuesto, hablo siempre del mundo legal, aprobados por las agencias, y 2 años, porque luego hay que hacer cantidad de ensayos y equivalentes, en fin, estabilidades, cantidad de cosas que la fórmula realmente se comporte igual. Pero es que cambiar de excipiente pues puede ser 1 año también. Es que cambiar de aluminio, de proveedor de aluminio, por lo menos es 1 año, porque como el aluminio está en contacto con el comprimido o con la cápsula, pues aunque sea de proveedor autorizado, todo lo que queráis, hay que hacer ensayos de estabilidad. Y eso son por lo menos 6 meses. Entonces, ¿qué pasa? Que la capacidad que tenemos cualquier compañía para hacer frente a los cambios en la demanda o a algún problema de producción son muy complejos. Bueno, dificultad de reacción y tiempo. Insisto yo mucho en el tiempo, ¿no? ¿Qué pasa con los cambios en la demanda? Bueno, pues básicamente vienen por 2 o 3 razones, ¿no? Bueno, primero, la capacidad de planta limitada, efectivamente. Claro, luego nos piden ser muy eficientes. Nuestro precio medio del genérico, 3,50 euros. Claro, con eso, si mi precio medio fueran 18 o 40 o 60, pues luego hablaremos de capacidad excedentaria y de lo que queráis, pero no puede ser así. Demanda. Pues el post-COVID ha traído muchos cambios en la demanda. Cuando falla un laboratorio que tiene una cuota importante de mercado, tú no puedes de la noche a la mañana cubrir esa falta de cuota, ¿no? Adiro, ¿qué pasó con Adiro? Un medicamento especialmente complejo, recubrimiento muy largo y demás, ¿no? Tú no puedes cubrir de la noche a la mañana. ¿Qué está pasando ahora con la atomoxetina? Resulta que el laboratorio innovador que tiene la atomoxetina, en torno al 90% de cuota de mercado, dice que va a fallar y va a cesar en el suministro y todos nos miran a nosotros, ¿verdad? Yo no puedo multiplicar por 100 mi capacidad cuando mi proveedor de materia prima pues no está preparado, porque además todo el mundo le pide también a él, ¿no? Bueno,
La finalización de las subastas, curiosamente, a nosotros nos afectó mucho porque no estábamos en el mercado, porque no apoyábamos las subastas. Resulta que se liberaron las subastas y nos volvía a subir la cuota y nuestra demanda, os doy un dato, desde el año 19 más o menos hasta el 22, pues ha aumentado más del 50%. Desde el 20, cubriendo un poco todas estas situaciones, ¿no? Claro, de la noche a la mañana yo no puedo hacer 3 plantas nuevas, por si acaso, además. Los bajos precios, cantidad de productos han perdido rentabilidad. En fin, se habla mucho de los precios. Ojo, que de los precios hay de todo. Hay medicamentos en los que España tiene los precios más caros de Europa. No vale decir con que somos los más baratos en todo. En los antiguos sí, en los últimos pues no tanto. Y luego el sistema de precios de referencia que tenemos. Bueno, esto del precio más bajo, no os voy a hablar de furosemida, no os voy a hablar de metformina, ¿no? Bueno, luego sí os voy a hablar un poco, si me queda tiempo. Bueno, los problemas que refleja la AEMS, bueno, se han incrementado los problemas de suministro, es verdad que cada vez hay más información, sobre todo son estos 3 casos: capacidad de planta, problemas de fabricación no derivados de calidad, pues que me falta un excipiente, que me falta algo, que tiene un problema con un equipo, con una máquina, con una autorización, con una modificación, con una variación, y el aumento de demanda. Me olvido de los demás. Bueno, esto, como está publicado, lo podéis ver. Bueno, pues afortunadamente España es un país muy potente en fabricación industrial de medicamentos. Tenemos 173 plantas, 92 de medicamentos, 46 de principios activos, una parte importante también, 20 y tantos de veterinaria y 11 solo de productos biotecnológicos. Cuidado, porque habrá que ir evolucionando a fabricar también productos biotecnológicos. Al que tengáis interés, os animo a que veáis este informe de Manachart, que lo realizó para Farmaindustria, muy interesante. Bueno, voy a presumir un poco. Nosotros tenemos 4 plantas muy importantes, 2 centros de I+D, que además uno ya también lo han autorizado como planta de fabricación. 2 minutos. Vale. Bueno, Europa, ¿qué dice? Pues que tenemos muchos problemas y que estamos perdiendo competitividad. Bueno, pues hay muchas cosas que hacer, ¿no? A mí me preocupa que, bueno, yo suscribo estas 4 ideas de Europa, pero luego la realidad es que esto se va a traducir en cambios normativos, ley de garantías, y espero que el sistema de precios de referencia, que volvamos a modelos anteriores, ¿no? Voy a dar algún dato más ya concreto, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, disminuir la dependencia exterior del abastecimiento de materias primas, aumentar la capacidad productiva, excedentaria. Eso es muy bonito, pero ¿quién lo paga? Es que yo estoy harto de yo invito y tú pagas. Aquí alguien tendrá que darnos. Yo no voy a pedir nada a nadie, solamente 2 cosas: que me den estabilidad y previsibilidad, que me marquen un marco claro de a qué voy a jugar, porque yo no puedo estar pendiente de a ver el mes que viene qué medicamento me lo bajan un 46%. Compañías que además tienen, caso de furosemida, 0,5% de cuota de mercado y nosotros tenemos un 38%, y caso metformina, un 0,15% de cuota de mercado. Pues que vienen 4 iluminados, bajan el precio y todos tenemos que igualar. No se tiene en cuenta una cuota para que sea necesario poder garantizar un suministro. Bueno, mucha flexibilidad regulatoria tiene que haber, sobre todo en casos de necesidad y de urgencia, ¿no? Está habiendo en España ya una lista de medicamentos esenciales, se quiere trabajar en Europa en una lista de medicamentos esenciales, incluso una normativa específica para momentos y para problemas de suministro. Bueno, sistemas de información, luego me imagino que Maite hablará del papel de la distribución, muy importante. La capacidad profesional del farmacéutico, fundamental, que os den capacidad profesional, pero ¿cómo un farmacéutico no va a poder cambiar una forma farmacéutica por otra? Pero qué menos ya, pero ya no digo en situaciones de emergencia, en la vida diaria. Cuidado con los modelos de exclusividad, ojo con los modelos de subastas. ¿Qué hubiera pasado con el suministro si hubiéramos tenido un modelo de subasta? Yo había leído que a 60.00 acababa. Y luego gestión de la información, un sistema de precios predecible. Yo quiero saber en 2 años, porque montar una planta como esta que tengo aquí ya a cabo, aparte de 4 años, 3 años, 40 millones de euros de inversión, puedo hablar de otras medidas. Hemos incrementado nuestros stocks, tanto de materia prima, material de condición, más de 32 millones de euros para intentar minimizar los problemas de suministro, y aún así sufrimos. Pero luego lo dejo para las preguntas y termino ya. Gracias, Juan. Muchas gracias, Enrique. Matilde, espero también puntualidad. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias también por la invitación a esta mesa, que creo que es interesante porque tocamos un tema como es la accesibilidad a los medicamentos, y después de la visión de la industria que nos ha dado Enrique, pues yo voy a dar la de la distribución farmacéutica.
En primer lugar, voy a hablar un poco de lo que es la distribución farmacéutica de gama completa, porque creo que es importante diferenciar lo que es la gama completa de otro tipo de distribución y juega un papel básico en lo que es el acceso de los ciudadanos a los medicamentos que necesitan. Voy a hablar luego de los problemas de suministro, porque efectivamente es algo que afecta al acceso a la medicación. A continuación, abordaré cómo la distribución puede ayudar a mitigar los efectos negativos que tienen los desabastecimientos y luego de qué oportunidades nos da ahora mismo pues, el entorno legislativo para que sea más factible estas medidas que puede llevar a cabo la distribución. La distribución farmacéutica de gama completa, que es a la que representamos, a la que representa FEDIFAR, pues vamos a situarla dentro de lo que es la cadena de valor del medicamento. La cadena empieza en la industria innovadora, la de genéricos, la de consumer health, que lanza al mercado un arsenal terapéutico impresionante para nuestros pacientes. Estos medicamentos van a llegar a los pacientes fundamentalmente a través de dos vías, aunque hay tres. Una a través de la farmacia comunitaria, otra a través de los hospitales y centros de salud y ya minoritariamente a través de instituciones como Defensa, pero es algo residual. Con lo cual hablamos sobre todo de farmacia y de hospitales. Si bien en el pasado el peso que tenía la parte de farmacia comunitaria era bastante superior a la de hospital, a medida que han pasado los años, pues esto se está equiparando bastante. Y el gran beneficiario de esto es claramente el ciudadano. Toda esta cadena se encuentra regulada por la Administración, por las autoridades sanitarias. ¿Dónde tenemos a la distribución farmacéutica de gama completa? Pues ahí. Creo que es el eslabón quizás menos conocido de esta cadena, pero que tiene una importancia, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, clara, y que además en nuestro país quizás es todavía mayor a esa relevancia. ¿Por qué? Porque tenemos una distribución de gama completa que mayoritariamente, en más de un 80%, es cooperativa. Esto quiere decir que la farmacia, que es el cliente de la distribución, es al mismo tiempo el dueño, con lo cual son dos eslabones que están íntimamente ligados. Esto hace que la distribución tenga un gran conocimiento de la farmacia y, como explicaré más adelante, para todo el tema de los problemas de suministro, este conocimiento y esta unión pues, es vital. Más aspectos a destacar, aparte de esto. He hablado de que el peso del medicamento que va a través del hospital y a través de la farmacia se están equiparando. ¿Por qué? Pues porque en los últimos años la innovación se ha ido mayoritariamente al hospital. Es cierto que hay medicamentos que obviamente necesitan estar en el hospital, pero no siempre eso se ha debido a razones sanitarias, porque observamos medicamentos que en otros países europeos se encuentran en canal farmacia comunitaria y que no lo están en nuestro país. A fin de cuentas, que medicamentos se vayan a hospital sin ser realmente necesarios y no utilicemos la red capilar de 22.220 farmacias que tenemos en nuestro país y que están totalmente cercanas a los pacientes, pues no favorece el acceso, ¿vale? Con lo cual, ese aspecto quizá es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Cuál es la misión o la razón de ser que tenemos los distribuidores de gama completa? Pues es garantizar el acceso de los pacientes a través de su farmacia a los medicamentos que necesitan en condiciones de calidad, de equidad y de seguridad. La calidad y la seguridad la está comentando Enrique y también esta mañana nos han hablado de calidad y de seguridad. Es básico, ¿no? No tendría sentido este nivel que tenemos de sanidad y que no tuviésemos medicamentos de calidad y seguros. Por eso, los distribuidores de gama completa tenemos que cumplir una serie de requisitos, lo que se llaman las BPDs o buenas prácticas de distribución, y se lleva un control minucioso desde los proveedores, desde los que adquirimos los medicamentos, como lo que es normas para la custodia, la conservación, el almacenamiento, la distribución y la logística de esos productos. Por tanto, esa parte es clara, pero también lo es la equidad. Fijaros, tenemos un sistema sanitario en España que es universal. Y universal quiere decir que todos los ciudadanos tenemos que tener la misma capacidad de acceder a los tratamientos, que sea equitativo. Y en esto, en conseguir esa equidad, la distribución de gama completa juega un papel clave. ¿Por qué? Porque los asociados a FEDIFAR llevan todos los medicamentos, independientemente de que son medicamentos caros o de esos de bajo precio, independientemente de que son medicamentos de alta rotación o que salgan muy pocas veces al año.
Independientemente de que la rentabilidad sea mayor o menor, lo llevamos todos y lo llevamos a todas las farmacias, ya sea una farmacia del centro de Santa Cruz de Tenerife o una pequeña farmacia en un sitio recóndito de La Palma. Lo hacemos igualmente. Eso facilita el acceso de los pacientes a los medicamentos que necesitan. Cifras de la distribución de gama completa. Pues fijaros, representamos al 98% de toda la distribución que se hace en España y son 17 las empresas asociadas a Fedifar. Contamos con 145 almacenes altamente robotizados y recorremos cada día 575.000 kilómetros. Esto, cuando se habla de temas de sostenibilidad medioambiental, es complejo, pero realmente evitamos que se hagan numerosas transacciones si no existiésemos nosotros. Lo hacemos a través de 3.000 rutas y vamos como mínimo una vez al día a la farmacia, pero la media en nuestro país es de 2,5 veces las que vamos a esa red de más de 22.200 farmacias. Y llevamos o tenemos en nuestros almacenes más de 30.000 referencias de más de 500 laboratorios y se distribuyen anualmente 1.500 millones de unidades. Pues bien, el gran obstáculo que tenemos a día de hoy para poder llevar a cabo nuestra misión son los problemas de suministro. Esto lo voy a pasar rápido porque se refiere al informe que ha presentado antes Enrique, que sabéis que la Agencia Española del Medicamento publica semestralmente un informe sobre las causas de los problemas de suministro y las presentaciones afectadas. Fijaros que realmente, a finalizar el pasado año, eran el 3,71% de las presentaciones las que tenían problemas de suministro y que de verdad tuviesen una repercusión en el paciente, pues porque no se puedan sustituir, etcétera, etcétera, eran el 0,33%. Lo que sí es cierto es que sea cual sea la causa, etcétera, etcétera, cuando ocurre esto, fracasamos como cadena, porque no cumplimos nuestra misión, que es que el paciente pueda recoger su medicamento. Lo que sí que es verdad es que esto no es nuevo. O sea, ahora yo llevo creo que el año entero casi hablando de problemas de suministro y ahora también hablamos de escasez, pero de desabastecimiento se lleva hablando muchísimo tiempo. Aquí tenemos recortes de prensa de año 2009, 2012, 2017, 18, 22 y de diferentes países. Por tanto, vemos cómo no es algo nuevo, sino que lleva ya años y que además no solamente se da en España, sino que es un problema global. Y que además es, y lo ha comentado también Enrique, es multifactorial y multicausa. Hay muchísimos motivos. Problemas con APIs, con excipientes, de logística, etcétera, etcétera. Problemas de precio a veces. Lo que sí es cierto es que cada problema de suministro hay que analizarlo individualmente, porque habrá diferentes causas que concurran, a veces más de una, y a veces coincide con un pico en la demanda. Por tanto, hablamos de un problema multifactorial y multicausa, y además yo digo que es un problema en cascada o 360 grados. Porque me ha hecho gracia, creo que ha dicho Enrique, cuando no tenemos algo nos miran. Es que todos los que estamos en la cadena sentimos que nos miran. La farmacia siente que el paciente le mira porque no es capaz de darle el medicamento. Y a nosotros, a la distribución, nos mira la farmacia porque no somos capaces de servir el pedido. Y nosotros miramos al laboratorio. Y todos miramos a la administración a ver si toma medidas vía sustitución, vía medicamentos extranjeros, etcétera, etcétera, para intentar solucionarlo. ¿Qué puede hacer la distribución para ayudar a mitigar estos efectos negativos? Pues fijaros, llevamos colaborando con la Agencia Española del Medicamento desde el año 2019 en el Plan de Garantías de Abastecimiento de la Agencia. Y nuestro papel va en dos líneas. Una, en la detección de los problemas de suministro y dos, en la gestión que llamamos de la escasez o gestión eficiente. La detección. Por nuestra posición en la cadena de suministro, si nosotros empezamos a ver que los laboratorios no pueden suministrar lo que pedimos o que el servicio no es el habitual, lo normal es que si esto se mantiene, acabemos teniendo problemas de suministro y de desabastecimiento. Con lo cual, si nosotros en el momento en el que el servicio no es el adecuado o no cubre el pedido, si mandamos una señal, en este caso a la agencia, estamos mandando como alertas. Pues fijaros, en el año 20 empezamos con un proyecto piloto con la Agencia Española del Medicamento en la que los asociados a Fedifar mandaban información de las unidades pedidas y las unidades recibidas. Empezamos primero con 8 moléculas. Creo que en aquel momento la metformina fue como el piloto del comienzo. Después de ahí se pasó a 40 presentaciones. Y a día de hoy damos información a la agencia de más de 400 presentaciones en un listado
que prepara la agencia sobre moléculas que cree que es importante vigilar porque pueden tener problemas de suministro. Si la agencia en esta información va viendo que en la distribución el servicio no es el adecuado, ya es una alarma, ¿no? Una alerta. Aquí puede pasar algo. Si realmente eso se continúa y después de 2 o 3 semanas la industria no puede servir, y si tenemos en cuenta que en los almacenes nuestros puede haber de media entre mes y medio de stock, eso quiere decir que desde mínimo 2 meses antes de que haya una falta real en la farmacia que comuniquemos los farmacéuticos con CISMED, desde mínimo 2 meses antes hemos mandado esas primeras alertas. Por eso se llama Sistema de Información Temprana, que la agencia lo ha bautizado como piloto Artemis. Desde 2 meses antes tiene esa información anticipada de que puede haber un problema en el suministro. Y después de estos años que llevamos de piloto, se ve que la información es bastante fiable, que tiene bastante sensibilidad este estudio y que realmente sirve tanto para identificar el problema de suministro como para también identificar cuando el nivel de servicio empieza a recuperarse. Por eso es tan importante. Segundo papel en el que la distribución puede aportar valor para intentar ayudar a esos problemas de suministro. Pues bien, cuando el producto es escaso, porque algo llega pero lo que llega es insuficiente, es muy importante para poder conseguir esa equidad que el reparto de lo que va llegando sea lo más equitativo posible. Porque si al final el producto es escaso, en lugar de repartirse entre esa red de 22.220 farmacias, se concentra en X farmacias y hay acopio del producto en determinada farmacia, el producto no llega, no se reparte. Pues bien, como dije al principio con el gráfico, la distribución de gama completa, al conocer a la farmacia, puede hacer lo que la directora de la agencia a veces nos pide, que es una distribución responsable o equitativa del producto escaso. Poniendo controles, poniendo límites semanales, diarios, mensuales, para que a medida que llegue el producto escaso se reparta a las farmacias, porque conocemos a las farmacias. Fijaros, se dio un caso que fue con la amoxicilina pediátrica, que todos lo recordaremos porque lo vivimos en nuestras farmacias. Recuerdo que al poco tuvimos nosotros una reunión en la agencia y la directora de la agencia inicialmente no entendió por qué la situación no se había resuelto cuando a priori ellos tenían datos de producción de amoxicilina pediátrica y ya había suficiente en el mercado, y cuando además podía cubrir el máximo pico de bronquiolitis y demás que el histórico que tenía la agencia pues daba, con lo cual no entendía qué es lo que había pasado. Lo que había pasado es que ese producto no se había repartido de forma equitativa, sino que si se lleva a través de venta directa y se acumula en determinadas farmacias, la falta sigue estando en aquellas farmacias que no la han recibido. Es por eso que creemos que es importante que cuando haya producto escaso, sea la distribución de gama completa la que haga esa gestión eficiente y equitativa del producto. 2 minutos. Vale. De hecho, por ejemplo, en Francia, en 2 ocasiones, en el 2019 con un corticoide oral y el pasado año con un problema con un paracetamol infantil, pediátrico, se prohibió durante los momentos de escasez la venta directa y se estableció que solamente se podía hacer a través de la distribución de gama completa para gestionar adecuadamente la escasez. ¿Qué es lo que creemos que sería adecuado para poder llevar a cabo esta forma de ayudar? Pues fijaros, estamos en un momento legislativo importante porque, por un lado, se está revisando la legislación farmacéutica europea y también la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento. Y creemos que, en la línea de lo que he explicado antes, que sería importante que en casos de escasez de producto se estableciese que la prioridad en el suministro y, por tanto, la gestión de ese producto escaso lo tiene que hacer la distribución de gama completa. Pero es cierto que para que en algún sitio ponga que lo va a hacer la distribución de gama completa, es necesario que en algún sitio diga quiénes somos la gama completa. Porque a día de hoy todos los distribuidores, seamos la gama completa, que como he dicho somos los que tenemos las 30.000 referencias en nuestros almacenes y vamos a todas las farmacias todos los días, hay otro tipo de distribución que trabaja pues una lista corta de referencias. Por ejemplo, un distribuidor que se monta en la pandemia para distribuir mascarillas y test es un distribuidor que tiene la misma licencia que tenemos en la gama completa, pero trabaja pocas referencias, no va a todas las farmacias, ni va todos los días. O sea, es un servicio totalmente distinto. Por eso creemos que es importante que se nos diferencie. Pensamos que es hasta bueno que tengamos más obligaciones de servicio público que a lo mejor tienen esos distribuidores. No nos importa, lo que sí queremos son esos derechos adicionales como es la prioridad en el suministro. Y ya para acabar, dejo estas conclusiones ahí, pero hago una reflexión. Tenemos en nuestro país un sistema sanitario que, como dije al principio, es universal.
que nos permite tener una equidad en el acceso a los medicamentos. Esto es posible gracias, en parte, a esa red capilar de 22.220 farmacias que dan de verdad comodidad en el acceso, y también a esa distribución de gama completa que, con un modelo que tiene, que es solidario, en parte por esa esencia cooperativa mayoritaria, llevamos todos los medicamentos a todas esas farmacias. Todo eso, y quizás cuando hablen los compañeros de mesa, veremos cómo tenemos una oportunidad en el acceso. Pues bien, tenemos ante nosotros quizás dos amenazas ahora mismo. Uno, el tema de que la innovación vaya mayoritariamente al hospital y eso dificulta el acceso, y otro, los problemas de suministro. Por tanto, creo que son dos focos en los que de verdad todos los que estamos en la cadena debemos trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias, Matilde. Mario, te pido lo mismo que al resto de los ponentes. Muy bien. Buenas tardes con todos. Estoy muy feliz de estar aquí entre ustedes y mi agradecimiento primero a la Fundación Pharmaceutical Care y al Colegio de Farmacéuticos de Tenerife por la brillante acogida que hemos tenido. Muchas gracias. Bueno, les voy a hablar, ya nos hemos referido mucho en esta presentación a los temas globales y de industria. Vamos a ir un poco más a la parte, yo vengo del sector público y en el Perú, bueno, ya me presentaron. Voy a hablarles rapidito de lo que es el sistema peruano, solo para que lo entiendan. El mercado farmacéutico, que en este momento todas las características que tiene y que puedan entender la problemática finalmente del abastecimiento, con algunas alternativas de las que hemos trabajado en esta etapa, después de 25 años de servicio en la Seguridad Social. En esta etapa me tocó la gerencia de estimación y control precisamente de los bienes estratégicos, o sea, comprar bienes estratégicos, medicamentos y lo que para ustedes es productos sanitarios para todo el país. En primer lugar, en el sistema de salud peruano es muy fragmentado. Ya me gustaría tener un sistema como el de ustedes, donde es un sistema único y que toda la población tiene acceso a los servicios de salud. Gracias a Dios, en los últimos 10 años la cobertura ha aumentado y podemos decir que el 99% de la población peruana tiene acceso a la salud. Antes no lo tenía. Pero el tema del Ministerio de Salud, que son los hospitales públicos, con el 69% de la cobertura, la Seguridad Social, denominada e-Salud, con el 26% de la cobertura, 4% del sector privado y ese 1% de las Fuerzas Armadas y Policiales que tienen su subsistema propio. Dentro de ello, también en los últimos 10 años podemos decir que hay una rectoría del Ministerio de Salud. Antes cada subsistema iba por su lado y tenía sus propias normativas. Increíble que en un país suceda esto. Bueno, hoy día sí tenemos una rectoría del Ministerio de Salud y una Superintendencia Nacional de Salud, que es la que fiscaliza y supervisa el cumplimiento de las normas que hoy día sí se tienen que cumplir a nivel nacional. Pero en todo lo demás que tiene que ver con el aseguramiento, con la prestación del servicio y la población adscrita a cada uno de ellos, todavía hay un manejo bastante independiente. En ese escenario, entonces, hablemos del mercado farmacéutico peruano. Algunas características. En primer lugar, y esto vamos a ir asociando esas ideas al desabastecimiento. 3.150 millones de dólares, bueno, debí ponerlo en euros, es el gasto de bolsillo del ciudadano peruano. Pero ¿cómo si estás diciendo que el 99% tiene acceso a la salud y nuestro sistema le da cobertura total de medicamentos al 100%, ¿por qué la gente tiene que pagar tanto dinero y del cual 1.260 millones de dólares aproximadamente, que es el 40%, corresponde a medicamentos? Porque no los encuentra en las farmacias del sistema público. Entonces la gente sale y las compra al frente, donde encontrará farmacias y boticas. Una apreciación para quienes no conocen qué significa esto. La farmacia en el Perú es el establecimiento farmacéutico cuyo dueño es un farmacéutico. Pero la botica puede ser cualquiera, una persona natural, jurídica, una empresa, y lo que hoy predomina en el país, las cadenas de boticas, cosa a la que ustedes, felicito, se han resistido. Pero bueno, esa es la cantidad de dinero que la población gasta de bolsillo para acceder a medicamentos. En segundo lugar, tenemos una dependencia, ¿no? Ya Enrique nos habló de la problemática de la industria, que creo que es para todos similar. 65% de los medicamentos son importados. O sea, solo la tercera parte de los medicamentos que consumimos en el Perú son producidos por la industria peruana. Y la dependencia de los IFAs, pues muchísimo más. Y tenemos un fenómeno también que hace más complicado el escenario. En este sentido,
con algunas ventajas para la parte comunitaria, privada. La integración vertical del mercado farmacéutico. Bueno, esto entre comillas. ¿Qué pasa? Que así como existe el laboratorio farmacéutico que produce la droguería, que le llamamos nosotros, creo que ustedes aquí es distribuidora, ¿no?, que distribuye, y la farmacia o botica, para nuestro caso, que finalmente dispensa al usuario, se ha producido en el Perú una integración, un monopolio, donde el 83% de las ventas en este mercado privado es concentrado por un solo grupo, y es el Grupo InRetail, el Grupo Intercorp, que es una empresa de capitales peruanos que concentra 2.000 boticas a nivel nacional, y todos los dibujitos que ven ustedes aquí son las diferentes cadenas que ahora lo ha comprado un solo grupo. Entonces, imagínense el tema de el precio, ¿no?, que ellos ya prácticamente manejan, ¿no?, sin ningún control, porque nosotros no tenemos una regulación de precios como ustedes, ¿no? La Constitución promueve el libre mercado y que cada uno pone el precio que quiera. Lo que sí hay un tope, que es 33% más de lo que el laboratorio pone como precio en una publicación que sale mensualmente. Ese es el tope. Pero obviamente ese porcentaje es bastante alto, ¿no?, para lo que podríamos tener como disponibilidad. Y finalmente, en esta gran cadena, el 50% de los casos, porque allá el farmacéutico sí puede sugerir la alternativa, lo que hacen es ofrecer sus marcas. Entonces, ¿por qué decía cierta ventaja? Pero miren cómo se va configurando el mercado. El laboratorio prefiere vender al privado, ¿no? O sea, la disponibilidad en el privado es mayor porque no le conviene venderle al público, porque el público solamente compra en su mayoría genéricos, ¿no? Pero hay una situación adicional. Primero, que en el Perú, si bien ya hay una ley desde el 2012, la Ley de Productos Farmacéuticos, que habla de la equivalencia farmacéutica y la intercambiabilidad, esto aún no se aplica. Entonces, los genéricos no son realmente genéricos, ¿no? Son los que en algunas legislaciones se llaman similares. O sea, es el producto que tiene el nombre genérico, pero no tiene ningún estudio que garantice las mismas condiciones del producto innovador, ¿no? Sería lo que llamamos los genéricos de fantasía, los que tienen una marca y tienen muchísimos, ¿no? Entonces, existe el marco legal y recién hace un par de años ya hay listados para que se inicie el proceso de que la inscripción, sobre todo de aquellos productos que tengan mayor urgencia de demostrarlo. Y por otro lado, en este sentido de los productos genéricos y genéricos de fantasía, de 3.5 a 10 veces más es el precio que paga entonces un ciudadano a quien le van a ofrecer un producto de marca, supuestamente de calidad y mejor, pero un precio muchísimo más alto al que compramos nosotros, por ejemplo, en Seguridad Social, de un genérico. Esto evidentemente complica más la situación, pero claro, el desabastecimiento entonces será evidentemente mucho más intenso en la parte pública que de la parte privada. Y de hecho, el Perú tiene el precio más alto del medicamento en América Latina. Esto en publicaciones sostenidas que hace Acción Internacional para la Salud, midiendo precios casi anualmente, y siempre hemos estado ahí, arriba en el ranking. Esto ya es la cerecita del pastel, puesto que el Perú, lamentablemente, está también en el ranking de los productos falsificados. Ahora comentábamos con los estudios que estaban haciendo, María nos contaba, no sé dónde está, de los estudios que hacen con productos de África, y yo decía, bueno, estos estudios también los podemos hacer en el Perú porque lamentablemente hay mucho producto falsificado. Pero claro, estos se venden en lugares especiales, pero como la gente no tiene acceso para pagar esos 10 veces más por los productos de marca o los que tiene el mercado privado, entonces tiene que ir a estos sitios para buscarlos más baratos, sin saber que muchos de ellos pueden ser falsificados, ¿no? Y en tercer lugar, hablemos un poquito de nuestra problemática de abastecimiento. Hasta este escenario lo que tenemos es que es distinto dependiendo del sector, ¿no? Nosotros quizá, yo trabajo en Seguridad Social, podríamos tener el escenario más, el mejor escenario, ¿no? De 4 a 10% en los últimos años, Fuerzas Armadas y Policías de 8 a 12%, pero el sector público es el que la lleva peor, ¿no? Porque hoy día estamos hablando de 30% de productos que faltan en la farmacia de los hospitales públicos. Y eso es incluso más. Ayer leía justo una publicación de un colega nuestro, de una consultora importante en Lima, que decía que hay centros hospitalarios en el Perú que han llegado hasta el 50%.
Y hay factores externos, para nosotros solamente en el ámbito local, ¿no? Que tiene que ver en este momento por una inestabilidad política que estamos viviendo, una dependencia externa de la industria farmacéutica, e internamente una ley de contrataciones, el tema de la corrupción, que es quizá mucho más, bueno, eso no sé cómo esté aquí, pero bastante marcado en nuestra realidad, y hablaremos algo de la oferta, ¿no? Esto lo saqué, la CEF ha difundido, entre otras organizaciones, cómo están viendo los farmacéuticos en Europa, ¿no? La problemática del desabastecimiento, y veo que esa curva ha ido hacia adelante con algunos problemas ya comentados, que no los voy a comentar, y que no nos da tranquilidad, pero al contrario, en el sentido de que no tenemos solo nosotros estos problemas, sino es un problema mundial y hay que darle un enfoque mucho más global. Esta noticia es de septiembre, porque ya nuestro colegio farmacéutico, nosotros somos químicos farmacéuticos, se pronuncia ante el Ministerio de Salud a declarar en emergencia el tema del abastecimiento de medicamentos para promover situaciones especiales de compra que puedan resolverlo. Y esto porque en este momento, en la inestabilidad política que vivimos, para que tengan una idea, en los últimos 2 años de gobierno hemos tenido 8 presidentes ejecutivos de la Seguridad Social, o sea, la cabeza máxima. ¿Cómo se puede hacer continuidad en la gestión de compras, ¿no? Y de toda la gestión de una institución tan grande si tenemos tantos cambios? Imposible, ¿no? Imposible la continuidad. Y encima no hay idoneidad del todo, ¿no? Yo me siento preparado por algo, he sido 25 años farmacéutico hospitalario y conozco la situación, pero por ahí llega cualquier otro y de la industria pesquera, pero es del partido, ¿no? Y entonces hay que darle un puesto. Y eso es peligroso cuando además se suma el famoso 10% de la corrupción, ¿no? Yo te otorgo a ti la compra, pero el 10% es mío. Y en la ley de contrataciones el tema es los tiempos prolongados. Pues una licitación que debe durar de gran tamaño, que es más o menos, que supere los 100.000 euros, ahora sí voy a hablar en euros, en una compra de licitación pública debería durar máximo 3 meses, pero dura de 4 a 6, ¿no? Y la subasta inversa, que escuché que también la tienen ustedes, ¿no? O sea, antes teníamos pues 4 o 5 postores, entonces los precios en la subasta inversa eran bastante buenos. Hoy día con la justa hay 2 y a veces ni los hay. Y con uno solo no se puede adjudicar, entonces todos los procesos se caen. Eso complica mucho más el abastecimiento. Tenemos un organismo supervisor en el tema de compras que se mete a veces en temas muy técnicos, discutiendo contra los farmacéuticos como si supieran de medicamentos cuando son abogados, y nos complican muchísimo más la situación. Finalmente, nuestra ley no discrimina, da lo mismo comprar un clavo que un medicamento, y definitivamente no tienen nada que ver. Nosotros estamos reclamando ante ello situaciones de priorización y condiciones especiales para la compra de los bienes estratégicos, ¿no? Encima, nuestro país tiene 3 marcadas regiones, ¿no? En el amarillo van a ver la costa, donde sí es muy lineal, buenas carreteras, el abastecimiento es bastante fluye, pero la sierra no lo es totalmente accidentada, en altura y no totalmente carrozable. Entonces hay problemas, sí, para llegar a ciertos puntos alejados de la sierra y mucho más la selva, que es mucho más grande en el Perú, la Amazonía, y para llegar a veces solo por vía fluvial, ¿no? Y no siempre es posible la oportunidad, ¿no? Y además garantizar las condiciones de almacenamiento y de distribución y transporte lo hace más complicado, ¿no? Finalmente, en tema de alternativas, hay una que ha funcionado, pero hoy día está perdiendo un poco que es la del abastecimiento. Correcto. 35 a 75% hemos logrado de ahorros de las compras corporativas. O sea, todas las instituciones que hemos visto ahí nos juntamos y compramos juntos. Y por lo tanto, ahorramos y garantizamos que durante el periodo del contrato haya abastecimiento para todos. Esto ha resultado, pero como esta ley es tan complicada y tenemos que ceñirnos a ella, entonces en lugar de ya los 6 meses, ahora duran 8. Y entonces a veces por la oportunidad no entramos en estas compras. Entonces se está distorsionando un tema donde hemos ahorrado de 10 a 20 millones de dólares por año. Tenemos que cambiar la ley, es lo que creemos los farmacéuticos, ¿no? Un capítulo especial para medicamentos que disminuya además los tiempos, que simplifique la participación del órgano supervisor para evitar este tipo de complicaciones. Y las experiencias ustedes, por ejemplo, tienen un precio uniforme en todo el país, nosotros no.
El precio puede variar radicalmente en un establecimiento y otro, pero tenemos un observatorio de precios, ¿no? Entonces entran a la web y dicen, ¿dónde compro el paracetamol más barato? Ahí te va a salir dónde en cada región del país, ¿no? Pues lo mismo queremos nosotros, pero para el tema de las compras públicas, de tal forma que podamos monitorizar, ¿no? Y poder, ¿por qué un hospital compra un precio y otro a otro distinto si somos el mismo sector, ¿no? Una pregunta que nos hacemos. Finalmente, algunas alternativas: priorizar por grupos de medicamentos, que es lo que hemos implementado en mi gestión, vitales, oncológicos, VIH, que el logístico, que es el que compra propiamente, se identifica con la problemática, que conozca los medicamentos, que conozca las enfermedades, para que se sensibilice, ¿no? Y dé prioridad a la compra de medicamentos frente a otros bienes, ¿no? Las compras internacionales, que significaría modificar la ley, hacer convenios con los gobiernos, y nosotros también estamos generando nuestros propios recursos. O sea, la seguridad social se ha vuelto una droguería que genere sus propias compras de laboratorios extranjeros. El modelo de suministro también tiene que actualizarse, un poco de hacer estimación con inteligencia artificial, contratos más abiertos, un modelo de consignación y también para los productos de innovación de acuerdo con riesgo compartido. Y finalmente una alternativa que todavía no le hemos trabajado, esta última del catálogo marco, para que a través de la modalidad de convenio marco se puedan hacer compras más rápidas y transparentes, ¿no? Solo termino con esta frase del director de OPS: mejorar el acceso a medicamentos y otras tecnologías sanitarias es un requisito para lograr la salud universal, cosa en la que comparto y agradezco nuevamente estar aquí. Muchas gracias, Mario. El reto es ser tan puntual como el resto de ponentes. El reto va a estar muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Quería agradecerles por la invitación a la Fundación, al colegio, y poder participar en este evento y mostrarle qué tenemos desde nuestros países con el problema de abastecimiento, que es un problema global, mundial, que nos atañe a todo en todos los ámbitos de atención. Bueno, primero quería contarles que nosotros en Colombia tenemos una disyuntura: desabastecimiento, es escasez de medicamento o son problemas logísticos los que tenemos con el suministro. La falta de todos los medicamentos, como les dije, no solo lo tenemos a nivel hospitalario, lo tenemos a nivel de las farmacias, que nosotros no tenemos farmacias comunitarias, tenemos droguerías, tenemos boticas, droguerías que, valga la redundancia, no están manejadas por químicos farmacéuticos, sino por personal técnico en salud. Pero, ¿qué sucede? Esta falta de medicamentos, la oportunidad que se tiene, hace que haya un incremento muy grande en la demanda de otro tipo de productos, porque al no haber uno, toca suplir las necesidades, coger las alternativas. ¿Y qué hace esto? Que los pacientes puedan complicarse, que haya mayor incremento a los ingresos a los servicios de urgencia, a los servicios de hospitalización, haya más complicaciones. Pero entonces tenemos esta problemática que hemos trabajado a nivel nacional desde el colegio, las asociaciones, nos hemos sentado con el ministerio, con el gobierno, con la entidad regulatoria que para nosotros es el INVIMA, para tratar el tema de la escasez o el desabastecimiento de medicamentos que tenemos en el país, que nos atañe a todos y dependiendo de la zona, como dice Mario, se intensifica más, porque en las grandes ciudades podemos suplir la necesidad, pero en las regiones apartadas, nosotros tenemos el Chocó, la Amazonía, que es acceso difícil, pues los medicamentos no llegan, los pacientes se complican y no se sabe cómo están solucionando los problemas. Aquí tenemos el grupo grande de medicamentos con los cuales hemos tenido problemas. ¿Cómo se ha intensificado esto? A partir del COVID. Después del COVID se nos incrementó la falta de productos, ya sea por materia prima, excipientes, envases. Nos quedamos sin productos para envasar medicamentos, sobre todo el vidrio, por la producción de vacunas que hubo a nivel mundial. Todo el vidrio que había se cogió para producción de vacunas. Quedamos sin antibióticos y sobre todo que hubo un problema o hay un problema global a nivel de Colombia, la falta de medicamentos biológicos y todo lo que tiene que ver con medicamentos a nivel pediátrico es lo que hemos más sufrido con la parte de medicamentos e incluso en este momento tenemos un desabastecimiento y escasez de líquidos de gran volumen. ¿Por qué? Porque solamente tenemos un productor de líquidos
endovenosos en Colombia fabricando, lo demás es importado. Eso que hace que la alta demanda que hay a nivel país no se cubra con la oferta que hay de producción. ¿Qué más tenemos esto? Tenemos unas causas muy identificadas desde el Ministerio, como les dije, y el INVIMA. La primera, el incremento en la demanda. La segunda, todas las restricciones de las marcas o los fabricantes que se tienen a nivel país en la producción. Y tenemos una gran diferencia con ustedes. Nosotros tenemos un sistema de salud dividido. El contributivo, el subsidiado y las EPS, que son los que nos rigen a las entidades prestadoras de salud. Entonces, eso hace que haya dificultades a nivel logístico. Los trámites con el curso del INVIMA. El INVIMA es la entidad regulatoria que nosotros tenemos. Si el producto no tiene un registro, está vencido, está caducado, está desistido, no se puede comercializar en Colombia. La no entrega oportuna de los gestores, porque tenemos en su gran mayoría distribuidores, no fabricantes. Al no tener productos, pues no hay en las entidades hospitalarias ni en los servicios de salud. La escasez de algunas marcas muy específicas, la pérdida del interés de la industria farmacéutica por comercializar, como lo decía Fernando. Hay medicamentos que la industria dice, no me interesa comercializarlo por el costo que tienen, que no me acarrea un beneficio económico para producción. Los problemas de la adquisición de la materia prima, como ya les había dicho, y los problemas comerciales que hay entre el fabricante, el distribuidor, que termina afectando al paciente, a la persona que no recibe su medicamento de manera oportuna. Además de esto, tenemos diferentes causas. La primera, cuando el fabricante decidió hacer una modificación dentro de su registro o comercialización del medicamento. Ese es un tiempo largo, bastante largo, que puede superar más de 3, 6 meses e incluso un año. En este momento tenemos aproximadamente 328 principios activos con problemas de abastecimiento a nivel país. Lo otro que tenemos es las insuficientes oferentes que hay, que no garantizan toda la disponibilidad de lo que se requiere. Colombia sí tiene una regulación de precios, pero al tener una regulación de precios, algunos de los productos para los fabricantes o los distribuidores, esa regulación de precios no es apetecible, por lo cual dejan de comercializar los productos. La redistribución, lo que decía Marisa, la redistribución de los productos que tenemos, que hay acaparamiento de diferentes farmacias, de diferentes entidades que acaparan o compran todos los medicamentos y dejan sin disponibilidad a las otras entidades. La modificación automática de los cambios de los fabricantes en el INVIMA en este momento es una de las causas más álgidas que tenemos en el país. Cuando pierden las buenas prácticas de manufactura, el fabricante, si no tiene permiso por la entidad regulatoria, no se puede fabricar ni comercializar medicamentos. Todas las dificultades logísticas que les comentaba, el transporte, la distribución de los productos, los problemas de manufactura y la modificación de los procesos productivos que se puedan tener a nivel de los laboratorios fabricantes. Además de esto, ¿qué hemos hecho para suplir la demanda, para garantizar el suministro, para que el paciente tenga su producto de manera oportuna? Primero, desde los servicios farmacéuticos, los químicos, hacemos la sugerencia, porque a diferencia de ustedes, nosotros sí no podemos prescribir, recomendar, esa lo hace el médico directamente, pero el químico sí sugiere las alternativas farmacoterapéuticas para determinada patología. Implementar los mecanismos que mejoren la comunicación entre todos los actores, la EPS, el pagador, la industria, el distribuidor, el fabricante. La información de disponibilidad de todos los medicamentos que podamos tener por parte de los laboratorios, mirar los modelos de contratación con diferentes proveedores para poder tener disponibilidad en el mercado. Se ha tratado de que se prioricen los trámites con el INVIMA para que los productos tengan sus registros sanitarios al día, los permisos de comercialización y puedan tener disponible. Que se definan los
Estrategias para facilitar el acceso a la materia prima. Esto ha sido un poco difícil, porque es que la mayoría de la materia prima que llega a Colombia en los laboratorios fabricantes de Europa, Asia, África, y con todos los problemas que hemos tenido, que ya los mencionaron, de guerras, de transporte, la materia prima no está llegando. Y de aquí no van a mandar materia prima para allá porque priorizan su país. Entonces, eso ha sido un poquito tortuoso, dificultoso, y es lo que nos está ocasionando los problemas. ¿Y qué hemos hecho también? Trabajar en la metodología de la referenciación del precio que tiene cada uno de los medicamentos. ¿Qué se tiene en cuenta esto? El impacto del cambio del dólar, de las divisas, para que sea asequible y que el precio regulado se esté de acorde con los trámites de importación, exportación y todo lo que se requiera. ¿Qué más está acá? ¿Qué impacto hemos tenido con este problema de desabastecimiento o escasez? El primero, ¿quién es el primer afectado? El paciente, nosotros mismos, las entidades de salud, el médico, el de la farmacia, el enfermero, pero en primera persona, el paciente que no recibe el medicamento. ¿Qué hace esto? Que el paciente tenga un impacto a nivel físico, mental, con sus tratamientos. Además de la sobrecarga que se tiene en los servicios de farmacia, en las droguerías o farmacias, de buscar qué alternativa hay, cómo hacer para conseguir el medicamento, que todos tengan acceso, que se cumpla el esquema de tratamiento y todo el tiempo que implica los profesionales de la salud de tener que buscar una alternativa, buscar una solución. Y sobre todo, el último impacto que hay es el gasto farmacéutico que tenemos a nivel de farmacias de buscar cuál es la mejor alternativa. Y que la mejor alternativa a veces no puede ser la más idónea, pero estamos tratando de darle una solución a los pacientes que atendemos. Y por último, quería mostrarles e invitarlos a nuestro querido y hermoso país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luz Dari, por regalarnos unos minutos más para el debate. Bueno, pues después de todas estas ponencias yo voy a hacer estrictamente de moderador, es decir, dar la palabra a las personas que estáis en la sala. Así que si encendemos las luces para que quien se haya dormido se despierte y para quien quiera levantar la mano yo la pueda ver y darle la palabra. Por allí, si pasamos, por favor, un micrófono. Sí, voy a recordar que, por favor, que seáis breves a la hora de hacer las preguntas y, a ser posible, hacer una sola pregunta. Luego, si hay ocasión, pues se puede hacer una segunda, pero, por favor, una. Haré una pregunta y, si me da tiempo, después intentaré hacer la segunda. Va más dirigida a la región europea, en este caso. La segunda sí será más abierta. Hace relativamente, muy poquito, Europa sí se pronunciaba respecto al desabastecimiento a nivel continental y sacaba un mecanismo de voluntario solidario de intercambio de medicamentos entre países. Ahora bien, como último recurso, después de haber agotado todas las vías, suena un poco a mejor no lo usemos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será efectivo? ¿Habrá que aplicar mucha más legislación y mucho más esfuerzo por parte de todos los países y las cadenas productoras y demás? ¿O sirve esta legislación nueva? Muchas gracias. Pues yo no tengo problema. Sí, a mí me parece muy positivo. Desde luego aquí hay que entender que eso no está pensado para el sistema o el modelo de desabastecimiento que estamos sufriendo en estos momentos, que yo creo que no es excesivamente crítico. Se habla de medicamentos esenciales, medicamentos, y al final se llega a situaciones críticas. Eso yo creo que está pensado para una situación más crítica. Efectivamente, si hay una escasez, un desabastecimiento concreto, crítico en algún país, por supuesto que tienen que estar previstos unos mecanismos solidarios de intercambio. Absolutamente positivo y necesario. Esto se está planteando en la Unión Europea en estos momentos. Ahora, que nunca nos olvidemos de una cosa, por eso yo soy muy defensor de la industria nacional. Cada país primero va a mirar si tiene capacidad de abastecimiento de su propio país.
y después, si te sobra, ya seguro que eso es así. Por eso creo que tenemos que defender un modelo de industria y nacional, por lo menos para garantizarlo. Luego, por supuesto, necesario, conveniente, y creo que la Unión Europea tiene que liderar un poco este tipo de iniciativas. Ahora, luego, si ya me preguntas si hay coherencia entre lo que se dice el titular y lo que luego en el fondo se hace, ya tengo más dudas, pero absolutamente conveniente. ¿Quieres añadir algo, Matilde? A ver, yo creo que lo que hemos vivido en la pandemia ha hecho que la Unión Europea se replantee con esta estrategia farmacéutica para Europa, pues todo el tema de los problemas de suministro y demás. Se le ha dado un encargo que es el empoderamiento de la EMA para que la agencia europea pues monitorice y cree una plataforma para hacer un seguimiento de esos desabastecimientos en todos los países europeos. O sea, que se está trabajando en esa línea. También se empieza a hablar ya de las reservas estratégicas y de los refuerzos en los stocks de medicamentos de uso habitual. O sea, que se está trabajando, pero todavía se está empezando pues, a trabajar en estas líneas, ¿no? Yo creo que la pandemia ha puesto de relieve pues, una serie de problemas, en gran parte por esa globalización de la que hablaba Enrique, y ahora se está replanteando todo esto, ¿no? El empoderamiento de la Unión Europea, el refuerzo, ¿no? y va pues, en esa línea. Ernesto. Enhorabuena por la mesa y, bueno, una pregunta. ¿Hay posibilidad, no sé si dentro de la distribución en los laboratorios, de prever con un tiempo prudencial los posibles desabastecimientos de futuro, salvo catástrofes? Porque si hay una catástrofe es imposible, pero para que, por ejemplo, las administraciones tomen las medidas oportunas para comunicar otras alternativas terapéuticas. No sé si hay margen de días, semanas, es que no lo sé. Creo que te toca también a ti, Enrique. Ya hemos visto que el margen de días es absolutamente insuficiente. Es que necesitaríamos margen de meses, como poco. Yo creo que hay cuestiones que han mejorado mucho. Yo destaco, bueno, se me habrá notado que estoy muy enfadado, pero destaco que la agencia ha hecho un magnífico papel durante la pandemia. Y está avanzando en cuestiones que probablemente nos permitirán prever un poquito más para poder tener capacidad de reacción en casos de necesidades. Creo que hay cuestiones para mejorar. Todos los sistemas, digamos, de identificación de faltas de suministro están muy bien, pero todos llegan tarde. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo para reaccionar. Vuelvo a insistir. La industria es la primera que tiene la obligación de comunicar cuando es consciente que va a tener un problema de abastecimiento, o un problema de algún cese en la comercialización, como ha pasado recientemente con alguna de las moléculas. El tiempo desde que eso lo comunica la industria hasta que desde la agencia se nos comunica al resto de compañías es larguísimo. Aquí está el equilibrio que tiene que haber entre la confidencialidad de determinadas situaciones y la agilidad necesaria para poder tomar medidas que sean efectivas. Yo creo que habría que ser más transparente y más ágil a la hora de notificar estas cuestiones, ¿no? Y con eso podríamos arreglar más cosas. Pero, insisto, los tiempos son muy complicados. Por eso, efectivamente, tiene que haber una capacidad estratégica entre todos, distribución, industria, para poder tener cierto stock de seguridad, para poder tener cierta capacidad excedentaria de fabricación, para poder tener stock de materias primas y no depender tanto, pero todo eso en un marco, vuelvo a insistir, de estabilidad y previsibilidad. Si cada mes nos jugamos a ver qué me quitan de mi fabricación, así no vamos bien. ¿Alguna pregunta más? Tienes derecho a una segunda, a una tercera y a todas, si no hay más personas, evidentemente. Lo que se trataba era de que si cada persona quiere hacer una pregunta, que hagamos un turno razonable para dar oportunidad a todas las personas presentes en la sala. Sí. Perdonar un segundito, pero Matilde se nos tiene que ir porque va a coger un avión. Entonces... Suerte. Adelante. Mi segunda pregunta es relacionada con, que todos somos más o menos conscientes, el problema con los antibióticos. Ya lo lleva anunciando la OMS, gritándolo casi,
Para 2050 va a haber un gran problema, no solamente en Europa, sino en toda la región del planeta, sobre que la falta de nuevos antibióticos va a superar pues, las enfermedades infecciosas, va a superar las cardiovasculares, las oncológicas. Ya no va a ser un problema de desabastecimiento, sino de inexistencia directamente. ¿Estarían de acuerdo en que una de las soluciones para posibles desabastecimientos o inexistencias es nuevas terapias, nuevas moléculas, nueva inversión? Yo sé que los medicamentos para las enfermedades infecciosas no son tan rentables, son un poquito más baratos de producir, son un tratamiento agudo, pero podría ser una solución la nueva inversión, la innovación. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? Bueno, nosotros estamos cuidando bastante los antibióticos en la seguridad social. Son los de más reciente generación autorizados por el especialista. Por ejemplo, en el tema de antibióticos teníamos un comité, pero ahora quedaba en el servicio de infectología un proceso de autorización. Entonces hay una evaluación de los antibióticos de reserva y aquí dentro de cada grupo de tratamiento específico, por ejemplo TBC, también hay una evaluación de un equipo de infectólogos y neumólogos para autorizar el uso de un antibiótico de reserva o de los esquemas últimos. Y esto quiere decir que cualquier médico no lo puede prescribir, ¿no? Una alternativa para evitar el uso indiscriminado que sí se da afuera, porque ni siquiera en estas boticas o en esas farmacias podemos decir que se garantiza que la dispensación o el expendio, como también le llamamos cuando no hay farmacéuticos, se haga con la presencia o con la presentación de la receta médica. Entonces, esto puede generar un problema mayor, pero en la parte pública, en los hospitales, por lo menos es la estrategia que tenemos para cuidarlos, ¿no? Y de alguna manera da ciertos resultados. No siempre es del agrado de los médicos, pero nosotros vemos que, de acuerdo a nuestros perfiles de resistencia, algunas medidas están resultando mejor y podemos comparar finalmente los resultados de nuestras infecciones en las diversas áreas, pues comparables con países en desarrollo. ¿Alguna persona más quiere hacer una pregunta? Porque yo sí tengo dos preguntas que me gustaría hacer, pero yo soy el último. Bien, pues tengo una curiosidad. Yo hace muchos años tuve ocasión de asistir a Perú y fue el primer país de Latinoamérica que visité como farmacéutico por una cuestión, digamos, laboral. ¿Cómo se consigue que lleguen los medicamentos a la Amazonía? Yo lo más cerca que he estado es en Aguascalientes, no he ido más hacia el Atlántico, sí, hacia el Atlántico, efectivamente. ¿Y cómo es el abastecimiento en esas circunstancias, en esas ocasiones? Antes nos comentaba Juan, el presidente de Zamora, que, bueno, pues que aquí hay pueblos pequeños donde se llega de aquella manera. Allí entiendo que eso tiene que ser realmente complicado. Sí, es complicado. Sin embargo, con el paso de los años también las propias distribuidoras pues se han agenciado locales en diversos centros al interior, entonces ellos mismos hacen distribución, no solamente nosotros como sistema público, y eso hace que gran parte de los medicamentos de gran volumen, de mayor consumo, pues son comprados desde la capital, pero los demás localmente también se pueden comprar. Entonces hoy día hay una distribución mayor. En el interior, hablando de Iquitos como capital de Loreto, que es la gran Amazonía peruana, pues hay mucho transporte fluvial, ¿no? Entonces, pero esto es casi normal también para ellos, ¿no? Ahora, el tema es las altas temperaturas y a veces, porque claro, ahí estamos hablando quizá temperaturas como tan altas que llegan aquí en España, y del mantenimiento de la cadena de frío, por ejemplo, en temas de vacunación. Pero yo creo que la experiencia es en ese sentido positiva, porque bueno, hoy por todos los problemas que he comentado, la cosa ha ido hacia la baja, pero en general nosotros hemos tenido un buen nivel de vacunación, un buen nivel de abastecimiento, incluso en las zonas alejadas, ¿no? Ahora, cierto también es que hay comunidades nativas a las cuales no llega nadie, pero ellos tampoco quieren que entren, ¿no? Entonces ellos se mantienen con la propia cultura natural, del recurso natural, de las plantas que ellos utilizan y todo viene, ¿no? En un ecosistema de respeto mutuo.
De acuerdo. Luz Dari, yo... bueno, mi nuera es costeña, con lo cual es una zona que se llega fácil, pero los problemas en determinadas zonas de Colombia se resuelven más o menos igual que en Perú, ¿o hay algo que quieras destacar? Se resuelven casi igual que en Perú y tenemos, gracias a Dios, un buen sistema de transporte y además nosotros tenemos un proceso de contratación que en cada proveedor, distribuidor o fabricante está obligado, por decirlo así, a hacer la entrega en cada sitio donde corresponda, garantizando las condiciones de almacenamiento, temperatura, humedad, porque por cada producto que se recibe en una institución se hace una recepción técnica y si no cumple, pues se desecha, se devuelve, porque no vamos a tener un producto óptimo de calidad. Si hay dificultades, incluso ha habido ciudades o apartados en que toca llegar a caballo o en mula, pero si se requiere refrigeración, pues las neveras, las pilas, pero garantizando que el suministro sea continuo. ¿Demorado? Sí, pero se cumple. De acuerdo, pues nos quedan exactamente 2 minutos y si alguien quiere hacer una última pregunta, sí. Brevedad, por favor. Buenas tardes. Mi pregunta es para Mario Viñas. A mí me gustaría saber si la incidencia en los productos o los medicamentos falsificados en Perú es dentro del mercado lícito o dentro del mercado legal. Y luego, ¿de dónde importan los medicamentos? ¿Los laboratorios qué nacionalidad tienen, fundamentalmente? Mario, Muy un breve. minuto y medio. Sí, no, en la parte pública somos muy rigurosos con el sistema de aseguramiento de la calidad, incluso desde la compra. Es muy difícil que esto se dé. Simplemente recibimos la alerta que se ha detectado un producto falsificado, igual lo revisamos. Donde se da la situación es en el mercado privado, o sea, en las boticas, donde no hay farmacéuticos, donde pueden entrar fácilmente y en realidad falsifican algunos productos a laboratorios de alta rotación. ¿Quién lo hace? Clandestinamente, en casas, probablemente algún farmacéutico o algún químico relacionado, alguna vez salieron las noticias, tristemente, que hacen este tipo de falsificaciones. Por decir, poner talco para hacer cualquier tipo de tableta. O sea, estas son las situaciones que se fabrican ahí mismo. O sea, no necesariamente son productos importados, ¿no? Y se copia ahí el producto Bamba, le decimos nosotros, ¿no? Se copia tal cual. O sea, distinguirlo a veces con el original es difícil, ¿no? Es tal cual un billete falsificado que a veces uno no sabe si realmente lo tiene, pues ese nivel. Y solo se vende en centros, como le llamamos nosotros, ferias, centros farmacéuticos, parecen todo bien, dan cierta confianza a la población, pero claro, a la población de escasos recursos, que va ahí porque va a encontrar barato, ¿no? Sin saber que va a comprar un producto falsificado. De acuerdo, pues muchísimas gracias. En los 15 segundos que queda, simplemente agradecer a las 4 personas que han realizado sus ponencias. Creo que han sido muy interesantes, una visión integradora y una visión de cómo es la situación a nivel mundial. Muchísimas gracias y terminamos.